Buenas tardes, hermanos. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar aquí y llevar a cabo este devocional, ¿verdad? Porque nos hace mucha falta, ¿verdad? Y estar los hermanos juntos en armonía. Y pues vamos a orar y a entonar también dos himnos. Vamos a entonar el himno número 26, Castillo Fuerte de nuestro Dios, y el himno 326, Yo sé a quién he creído. Pero vamos a orar primeramente para poner en manos del Señor este acto. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en mi hogar, dándote la honra, la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. Gracias por permitirnos, Señor, tener este devocional, a cantar salmos a tu nombre, en estos himnos que sean de tu agrado, Señor. Acéptalos como una ofrenda agradable delante de ti. Y te rogamos también, Señor, que el sermón que ha sido preparado para esta tarde, Señor, sea de mucha bendición a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que sigas estando con nosotros durante el resto de este día que está por terminar. Muchas gracias, Señor, por estos momentos bellos, porque nos hace falta, Señor, estar así en comunión contigo. Gracias por la presencia de Ana Lilia, Señor, gracias, muchas gracias. Te ruego, Señor, que hables a través de tu palabra, a su corazón, a su vida, por la visita de Vane, Señor, de mi hermano Eleazar, de mi hermano Pastor, el hermano Sergio, por mi hermano David y por mi hermana Noemí. Gracias, mi Señor, muchas gracias por ello. Y seguimos adorándote y alabándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar pues. Yo sé a quién he creído. Muy bien. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, y sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Yo sé a quien he creído, y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Y sé porque solo creo en él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance.
y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Pues gracias a Dios, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que no está presa, y podemos llevarla a pesar de la condición en la que estamos viviendo, de no podernos reunir en el templo, pues estar aquí y grabar la predicación para que mis hermanos que están en sus casas puedan oír y puedan aprender y leer lo que hoy voy a enseñar. Pues bendito sea Dios, hermano, porque nos permite que a través de los medios que hay podemos llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Amén. Y bueno, pues en esta tarde nuestra meditación se llama Iglesia Triunfante. Amén. Y es una meditación cristocéntrica y doctrinal, ¿verdad? Es una predicación doctrinal, porque realmente ustedes van aquí a repasar, los que pues ya conocen de esto, van a repasar que Cristo es el cimiento y el fundamento de la iglesia. Hoy por ahí muchas iglesias romanas, ¿verdad?, enseñan que la iglesia está fundada en el apóstol Pedro, que él es la piedra, la roca, el cimiento, ¿verdad? Pues nosotros vamos a recordar esas cosas, que Cristo es el fundamento, es la roca, ¿verdad?, de la iglesia. Sobre él está fundada la iglesia. Y bueno, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19.
Voy a esperar un poquito porque hoy tenemos la grata visita de Lili y yo quisiera que Lili estuviera leyendo lo que vamos a ir viendo atrás. 16, aquí está 17, pero es el 13. Al 19. Del 13 al Capítulo 16, versículo 13 al 19. ¿Quién quiere leerlo, hermanos? De ustedes. Para que la hermana Amén. Lili vaya oyendo la cita bíblica. Del 13 al 19, dice la palabra del Señor ahí en Mateo 16, del versículo 13 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. A ver, vamos a ver. ¿No es Mateo 16? Capítulo 16, versículo 13. Ah, perdón, estaba leyendo el que antecede. Versículo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y bueno, hermanos, ahí el 19 dice: y a ti te daré, Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios bendiga su palabra. Y bueno, comenzamos con una pequeña reflexión, ¿verdad?, acerca de esta meditación, para dar una introducción acerca de esta meditación. Bueno, dice que un joven estudiante, pues regresa muy angustiado y preocupado a su casa. Y al llegar a su casa, su padre le pregunta: ¿por qué está preocupado? ¿Por qué está triste? Y el muchacho dice: vengo preocupado porque se me hace que reprobé el examen de historia. Y entonces el papá le dice: hijo, hay que ser más positivos, hijo. Vamos, echarle ganas. Dijo: no, papá, si positivo estoy. Por eso digo que fallé en el examen de historia. Hermanos, hoy nosotros vamos a tener un examen. Vamos a tener un examen. Este título que acabo de leer, ¿verdad?, es un examen que Jesús le hace a los discípulos. Y ya está a punto de terminar su ministerio terrenal cuando el Señor junta a sus discípulos y les dice estas cosas. ¿Y quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decir lo que acaba de leer. Pero le hace un examen pero profundo. ¿A quién se lo hace? A Pedro. Como hoy podemos decir: pues hoy este examen es ¿para quién? Para mí. Para mí. ¿Verdad? Nos vamos a hacer un examen y entonces vamos a meditar en la palabra de Dios sobre estas preguntas que Jesús les hace a sus discípulos. ¿Qué somos nosotros? ¿Discípulos de quién? De Cristo. De Cristo. Y entonces el Señor nos hace esa pregunta también, ¿verdad? Y bueno, hermanos, Jesús dura en su ministerio 3 años. El mejor maestro de un seminario lo tuvieron los discípulos. 3 años duraron estudiando en el mejor seminario del mundo, con el mejor maestro de ese seminario, que fue Jesús. 3 años. Y antes de terminar su ministerio terrenal, Jesús los reúne para hacerles esas preguntas. Y bueno, la iglesia, hermanos, la iglesia es la organización, el organismo, el ser viviente más grande que hay en toda la faz de la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es el grupo de redimidos que han sido perdonados
y que han recibido a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida personal. Por eso es la organización, es una organización, es un organismo vivo. Y la cabeza es Cristo y nosotros somos los diferentes miembros. Y fíjese qué precioso, hermanas, que después de 3 años Jesús les pone un examen. Puede llegar un tiempo de nuestra vida que el Señor, antes de morir, nos va a poner un examen, hermanos. Un examen, ¿verdad? Y pues debemos estar aprobados, ¿para qué? Para pasar. Dice la Biblia que debemos ser aprobados para pasar. Y bueno, hermanos, si la iglesia es la organización más grande sobre la faz de la tierra, ¿cuánta gente dice en su necedad: amo a Jesucristo, pero no amo las cosas que ama Jesús? ¿Y qué es lo que ama Jesús? Su iglesia, porque fue fundada ¿por quién? Por Cristo. Y Cristo ama a su iglesia. Pero nosotros nos decimos cristianos y decimos que amamos a Jesús, pero ¿sabe qué? Somos necios, porque no amamos ¿a quién? A la iglesia. Porque lo que Cristo ama, nosotros también que debemos que Amar. Hace poco tiempo prediqué acerca del primer mandamiento. Y dice que que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero también amemos a nuestro prójimo como a sí mismo. Si yo no amo a mi hermano, si no amo a mi enemigo, yo no puedo amar a Jesús. Tenemos que amarnos unos a otros. Es un mandamiento con una relación vertical y una relación horizontal. El capítulo, dice el versículo 5 ahí de Éxodo 20, dice que nuestra relación, cuando Jesús dice estas cosas, Dios dice estas cosas, que amemos a Dios, es una relación vertical, porque esa relación viene del cielo hacia la tierra. Pero cuando dice, amen a sus prójimos, ámense a ustedes mismos, es una relación horizontal. A mi hermano, a mi hermana, amémonos nosotros unos a otros. Eso es. Y bueno, si Dios nos ama y entregó su vida por nosotros, tenemos que cumplir ese mandato, porque si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a lo que Dios ama, no amamos la iglesia. Y bueno, cosas que debemos aprender de la iglesia. ¿Qué debemos aprender de la iglesia? Bueno, hermanos, pues dice, primeramente necesitamos ser salvos. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo que hacer algo interesante que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero dice también que debemos ser un participante activo en la iglesia. Si usted ama su casa, esta casa, ¿por qué la pinta, hermana? ¿Por qué pinta su casa? A ver, Para que esté guapo. Porque ama su casa, porque quiere su casa, la quiere. Quiere que esté su casa que bonita, limpia. Si no la quisiera, ¿cómo la tendría? Toda sucia. Cuando nosotros amamos las cosas que Dios estableció, debemos amar la iglesia que el Señor fundó, porque es de Él, no es nuestra. Cristo fundó su iglesia para que nosotros la amáramos. Ahí es nuestro refugio, ahí vamos a orar, ahí vamos a platicar con Dios. Pero, hermanos, si no me aplico en estas cosas, no estoy bien con Dios. Si yo no amo la iglesia que Dios estableció, yo no puedo estar bien mi relación con Dios. En esa relación vertical que viene del cielo. No puedo estar bien. Pero ¿qué debo confesar en la iglesia? ¿Qué debo confesar en la iglesia? Pues la primera confesión es salvadora. Yo debo confesar en la iglesia. ¿Qué es lo que debo confesar? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente,
Eso es lo que yo debo confesar, ¿sí? Porque es en Él donde yo deposito mi fe. Esa es una confesión que Pedro hizo. Cuando Jesús le pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Yo le pregunto a cada uno de ustedes y a mí mismo, ¿quién creen ustedes que es Cristo Jesús? ¿Quién es? Si es la pregunta para nosotros, ese es el examen, ¿verdad? Lo dice, hermano, que si confesares con tu boca, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó el hombro, serás salvo. Amén. Debemos ser verdaderos y genuinos creyentes en el Señor Jesucristo. Cuando yo he tomado una decisión, hermano, yo debo obedecer y ser un verdadero creyente, pero un genuino creyente. Yo no puedo jugar, porque entonces el Señor me va a ¿qué? Me va a demandar, ¿sí? Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Yo hice una profesión de fe y yo dije, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión. Y lo hice por fe, porque he creído en Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador. Pero Jesús le hace la pregunta interesante, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otro que Jeremías y otro que los profetas. Le pregunta a Pedro, ¿y quién crees tú que soy yo? Buena pregunta, hermano, para que reflexionemos nosotros. Que yo diga, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente. ¿En dónde debo yo depositar mi fe y mi confianza? En el Señor. Porque yo he hecho esa confesión. Y yo debo estar atento a lo que yo dije y guardar esa promesa y esa verdad que yo dije. Fíjese lo que dice, que quiero que piense en esta confesión salvadora. Porque fue una convicción del apóstol Pedro, personal. Cuando usted le dijo, ¿quiere recibir a Cristo Jesús? ¿Quiere abrir su corazón para recibir a Cristo? Y usted dice, yo lo quiero recibir. Y usted hace una oración, le ayuda, alguien le guía y le dice que haga esta oración junto con él. Y usted confiesa que Jesús es el Señor. Y bueno, pero hermanos, ¿cómo llegó Pedro a esa conclusión? ¿Cómo él se convenció que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Qué hizo Pedro? ¿Levantaría un censo de investigación? ¿Andaría haciendo una investigación intelectual preguntando? No. ¿Cómo hizo usted esa confesión? ¿Cómo la hicimos? Tuvimos que andar investigando para poder creer que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. No. Vamos a ver cómo llegó a esa conclusión. Pedro dura 3 años en el ministerio de Jesús. ¿Y qué ve Pedro ahí, hermanos, en ese ministerio? Vio todas las maravillas que Jesús hizo. Dice la Biblia que vio grandes maravillas porque a los apóstoles el Señor Jesús le dio la potestad, dice en Mateo 10:1, que Él les dio toda potestad para que curaran todas las enfermedades. A los apóstoles de Cristo, los que estuvieron con Cristo, los que anduvieron y vieron las maravillas. Hoy ya no hay apóstoles de Cristo, esos ya murieron. Fue en el tiempo en que ellos estaban. Dice ahí Marcos 7:7 también, ahí da una cita bíblica. Vamos ahí Mateo 10:1 y va luego Marcos 7:7. ¿Qué cosas maravillosas sucedieron? Mateo 10:1. Sí.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Un poder dado por Jesús a los apóstoles, a los discípulos, hermanos. Muchos no pudieron curar, sanar, porque ¿qué? Jesús los reprende y dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Pero era algo que Jesús les había dado, ¿verdad? Hoy hay mucha gente falsa que se dice apóstol y que tiene poder para sanar. El único que sana y salva es Jesucristo. Que tengamos Fe en que Él podrá hacer el milagro, ¿verdad? ¿Y qué dice Marcos 7:7, hermano? Marcos 7:7. Marcos 7:7. Dice la palabra de Marcos 7:7, dice, este pueblo de labios me honra. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Ciudad? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Hoy, hermanos, se han introducido a las iglesias falsos profetas, falsos maestros, enseñando cosas de hombres, no de Jesucristo, hermanos. Y tengamos cuidado, ¿verdad? Pero miren lo maravilloso de esto. Dice que entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está En los cielos. en los cielos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y antes de empezar a leer un texto, tenemos que ponernos en oración y decirle, Dios mío, tu palabra dice en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, las que están ocultas son de Dios. Vamos a, porque quiero que vea a mi hermana. Yo sí, ahorita mi hermana que está aquí voy a aprovechar para que ella vea que hay cosas que usted se pregunta a veces, ¿y por qué no dice nada de esto en la Biblia? Porque Dios dice que hay cosas que Él no nos revela. Y lo que Él revela es para nosotros. Él es soberano. Vamos a ver qué dice ahí. 29:29. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. La ¿Verdad? Biblia viene un poquito diferente. ¿Quiere leerla? Las cosas. las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son eternamente para nosotros y nuestros hijos para que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. ¿Verdad que dice? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto ¿quién se lo reveló? Mi Padre. Y hay cosas que usted va a ir aprendiendo porque Dios le va a ir revelando lo que Él quiere revelarles. Hermanos, la importancia de la revelación de Jesús a Pedro, si no lo entendemos, si no lo comprendemos, dejemos de mirar a nuestro alrededor, hermanos. Dejemos de tener una mente carnal a la palabra de Dios y dejemos nuestro orgullo y pidámosle a Dios que nos revele quién es Jesucristo. Hay cosas que queremos a fuerza saber cuando la palabra de Dios no dice nada, porque eso Dios no lo reveló. Pero así como dijo a Pedro, bienaventurado. Y una aventuranza quiere decir doble gozo, porque fue revelado todo lo que dijo Pedro, se lo reveló Dios. Hermanos,
¿Quiere conocer a Cristo, hermano? ¿Quiere conocer a Cristo, hermano? ¿Lo quiere conocer? ¿Sí? Ok. Dice, humíllese delante de Dios. Y eso es para mí. Yo quiero conocer al Señor Jesucristo. ¿Pero qué me pide? Que me humille. ¿Cómo me humillo? Doble rodilla. Pidiéndole a Dios perdón. Reconociendo que Él es el único Dios soberano, omnisciente y omnipotente. El creador de todas las cosas. Esa es una humildad, con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que vengamos a los pies de Cristo. Amén. Humíllese delante de Dios y ábrase a la palabra de Dios. Entregue su vida, consagre su vida a Dios. La Biblia dice que Dios ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos y los ha revelado a los niños. Dios dice que seamos como un niño, hermano, para que Dios nos revele todos los secretos que están en la Biblia. Tengo que ser humilde, ¿no? ¿Está dispuesto a acercarse a Dios con fe como la de un niño? Es una pregunta, que si estamos dispuestos. Sí, hermanos. A veces un niño lo acabamos de regañar, de dar una cintareada. Venga para acá. Y ahí va, mire, pobrecito. Así, aunque nos discipline mi Dios, hay que venir con un corazón contrito y humillado. ¿Está dispuesto a acercarse con fe como la de un niño? ¿Qué hizo Pedro? Titubeó para decir esa confesión. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Titubeó? No, tuvo una convicción. Y él dijo, tú eres el Cristo. Así debe ser nuestra convicción, con una decisión, ¿verdad?, personal. A mí, que salga de mi corazón y yo la exprese. Vamos a ver, hermanos, ahí en Romanos 10, 9 y 10, cómo debemos confesar. Ya lo dijo ahorita mi hermana Nena, era si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa. Amén. Pero vamos a ver para que hermana Lili esté allí y tenga esa cita bíblica. Romanos 10, 9, 10. ¿Es un 9, verdad? Sí. Sí, mi hermano, lee, hermana. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10, del 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pedro, ¿qué hizo? Una confesión. La confesión. De fe, pero de fe salvadora. Y eso lo tenemos que confesar nosotros en la iglesia. Confesarlo. Hermanos, se fijan que a veces sabemos personas que nos da vergüenza confesar que Jesús, yo soy cristiano. No queremos confesar, nos avergonzamos. Miren lo que dice la Biblia ahí en el libro de Mateo 10:32. No, 10:32, Mateo 10:32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me Pero que me niegue, yo también ¿qué? Le negaré. Le negaré. Podrás tener una vida que no falla los domingos en el templo, hermano, pero si no confiesa delante de Dios, Él también, y lo niega a usted un día también, Él, cuando estemos en su presencia, Él nos va a negar. Hermanos, esto significa que hay personas que no quieren
identificarse abierta y públicamente con Jesucristo. Les da vergüenza porque a veces hay personas que nos conocen y luego viene la burla, ¿verdad? La burla de que, era ese hermano, ¿verdad? La fe que no guía a una confesión, hermanos, también nunca nos guiará a dónde. La Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Si Dios sabe si tenemos fe en Él, si no tenemos una fe que no agrada a Dios, no podemos llegar a Dios. Y bueno, hermanos, ¿cómo puede decir que cree en Cristo y estar avergonzado de Él? ¿Cómo puede decir que usted es cristiana cuando la verdad es que se avergüenza de llevar su vida en la mano porque la gente dice, ese es hermano de Dios? Y se avergüenza mucha gente. Decir, y le preguntan, oye, ¿tú eres hermano? Por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es nuestra respuesta. Hermano, Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué interesante es esa enseñanza, hermanos. A veces entendemos, porque tenemos que ir y buscar unas palabritas en el griego, qué significa Petro y Petra. Petro tiene un significado y Petra tiene otro significado. Cuando Jesús le dice, hoy te llamarás Petro, pero le dice, tú eres la piedra, Petra, tiene otro significado. Sí. Si tuviera una piedrita grandota, hija, tráigame una piedrota grandota y una piedrita chiquita para hacerla la idea. Aquí Jesús nos dice que Él es el cimiento sobre el cual la iglesia está edificada. Él es la roca, Jesús. Y Jesús le llama a Simón Pedro. ¿Sabe qué significa Simón, hermanos? Significa inestable. Simón significa inestable. Ándale, sí, vamos ahí. Miren, esto vamos a tener. ¿Sí? No se va a ver. Sí se va a ver. Sí, ahorita vamos a ver. Miren, este es Cristo. Y este es Pedro. Petro, la piedra, una piedrita. Y la roca es Jesucristo. Y entonces cuando Jesús le dice, Petro, sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, Dios le está haciendo partícipe de la gracia divina, le está invitando a que él forme parte de esta piedrotota. Pero ¿de quién es el cimiento? De Cristo. De esta piedrota. La roca. Es una piedrita, Petra es una piedrita. Sí, la iglesia romana dice que la iglesia está fundada sobre Pedro. No. Jesús, ¿verdad? Para que participe, como participamos nosotros de la iglesia como piedras vivas, somos esas piedritas. ¿De quién? De la roca que es Jesucristo. Ahorita vamos a ver la cita bíblica. Lo que somos nosotros como iglesia, somos una iglesia, somos esas piedras vivas que conformamos la iglesia, hermano. ¿Sí? Nos dio de su gracia para participar de él. Fíjate qué maravilloso. Bueno, ya vimos qué significa Simón, significa inestable. Vamos ahí a Lucas 22:31, hermanos.
y veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. 31. El chiquito es el que no le dio su nombre, ¿sí? 41. 32. 22, 31. Ah, 31. Simón. (22:31). A ver, díganme qué dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y bueno, podríamos decir que Simón significa también cambiante o inestable, pero ahora Jesús lo llama la roca. Y bueno, vemos por qué él dice esto, ¿verdad? Algo estaba sucediendo con Pedro, porque Satanás le dice al Señor que pues pide, ¿verdad?, que le dé una buena zarandeada. Cuando nuestra vida no está bien, ¿qué pasa? Somos inestables en nuestra fe, hermano. Y bueno, ¿está dispuesto usted, hermanos, a acercarse a Dios como la de un niño? Ya dijimos que ¿qué? Que sí. Bueno, quiero decirles aquí, hermanos, ¿qué significa Petro? Dice, cuando le dice Petro significa piedra, y es como si Jesús le hubiera dicho: Simón, ahora voy a cambiarte el nombre, y ya no serás Simón, sino hijo de Jonás, te llamarás Pedro, la roca. Y dice que de pronto Pedro tiene la misma naturaleza como Jesús. Pedro es un pedazo de roca, y si Cristo es la roca fundamental de la iglesia, Pedro es hecho partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué somos nosotros cuando dice la Biblia que somos piedras vivas? Somos partícipes de esa roca, de piedras vivas. Y bueno, quiero decirles que algo de los genuinos creyentes cristianos, no solo buenas personas. Un cristiano es una persona que ha tenido un milagro en su vida. Dios ha hecho un milagro en su vida. ¿Qué hizo en Pedro? Cuando él confiesa y reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros por fe creemos en Cristo como el Hijo de Dios, omnisciente, omnipotente y soberano, ha hecho Cristo que un cambio, ha hecho un milagro divino, sobrenatural en nuestras vidas, cuando ni creíamos antes. Sí, nuestra vida estaba apartada de las cosas de Dios, y de repente usted dice: oye, yo conocí a esa persona, era un perdido, yo ya anda predicando el Evangelio. ¿Quién lo transformó a esa persona? El Señor. Jesús, el Señor Jesús. Él es el que hizo el cambio. ¿Sí? Y bueno, hermanos, déjame decirle algo de los genuinos creyentes cristianos, que no solo son buenas personas. Un cristiano es una persona que ha tenido un milagro y ha sido partícipe de la naturaleza divina, y ya ha sido partícipe de esa naturaleza divina. Y quiero decir que vive Dios en usted. ¿Quién vive ahora en nosotros? Cristo. Cristo vive en nosotros. Cuando yo hice mi confesión salvadora, Cristo vino a morar en mí. Aquí vive Cristo ahora. Amén. Yo me quiero ir para acá, para el Ahumado, y alguien me dice: para allá no, para acá. Quiero hacer una cosa mala y me dicen: no. El Espíritu Santo de Dios me enseña todas esas cosas y me detiene para hacer toda maldad. Y bueno, entonces Dios vive en nosotros. Hermanos, vamos a 2 Corintios 5:17. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿2 Corintios qué? 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio, hay una transformación. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús como Amén. nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida personal. Amén. Hay un cambio. Los cristianos, hermanos, me da risa, pero no somos renacuajos, hermanos, que finalmente se vuelven ranas que se convierten en príncipes y princesas por el beso de la gracia de Dios. Dios hace un milagro tan grande que a veces la gente no encuentra cómo esa persona pudo cambiar cuando su vida cambia a las personas, es Cristo. Y hermano, hay un cambio divino sobrenatural y hay un cambio total en la vida cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y la pregunta, ¿ha habido ese cambio divino en su vida sobrenatural o simplemente sigue jugando a que seamos religiosos? Ese es el examen, hermano. Ese es el examen. Cuando nos hacen las preguntas, ay Dios mío, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es una relación personal que tenemos que tener con el Señor. Él y yo tengo que contestarle. Señor, si te he fallado, perdóname. Dice que si confesares con tu boca y creyeres, hay que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por las ofensas que Él ha recibido por nuestra vana manera de vivir. Y Pedro vino a hacer un pedazo de la roca, decíamos, ¿verdad? Les puse el ejemplo. Y sobre la roca que es Cristo Jesús se construyó la iglesia del Nuevo Testamento, y nadie está calificado para ser miembro de una genuina iglesia cristiana. Si es que no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si es que no está dispuesto a confesar abierta y públicamente, sin avergonzarse, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, viviente, y su vida ha sido transformada al recibir a Cristo en su corazón. ¿Sabe lo que está sucediendo con muchas iglesias en nuestros días que se están envolviendo como club social? ¿Qué será más fácil, hermano? ¿Entrar a ser miembro del Club San Isidro o de una iglesia? ¿Qué será más fácil? Pues muchas veces la gente va, bueno, yo así he visto ya, porque están aburridos para que no les digan qué estás haciendo. Es más fácil ser miembro de una iglesia que de un club social. Sus patrones, los tricios, pues estaban en club, pero ahí son, ¿verdad? Pero si no tenemos, hermano, págalas. No, ¿en cuál? Y aquí la gracia y el amor de Cristo nos lleva humildemente a ser miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces en los clubes hay códigos de conducta, de responsabilidad, y en algunas iglesias las normas es haga lo que quiera, lo que el Espíritu quiere que haga. El problema consiste en que la mayoría de las veces nadie sabe en verdad qué clase de espíritu es. La Biblia enseña en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, dice que disciernes los espíritus, con qué espíritu viene, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos que pedirle a Dios cómo discernir, con qué intenciones vienen las personas, ¿verdad? Y bueno, y vuelve nuevamente Jesús a decirle a Pedro, ¿qué decís vosotros que soy yo? Y Pedro contesta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Ha hecho usted esa confesión y ha experimentado un cambio sobrenatural en su vida? Hermanos, hay cosas que aún como creyentes, a veces nos desesperamos. ¿No cree usted que las cosas son fáciles? Son fáciles. Son luchas. La vida cristiana es una vida de estar luchando, porque tenemos un enemigo, hermano. Tenemos un enemigo que nos quiere también nos quiere de para acá, ¿verdad? Es una lucha constante, pero hermanos, gracias a Dios, porque la Biblia dice en Mateo 16, 18, mire, vayan ahí.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra ella. Cuando hemos estado firmes, firmes, con una verdadera convicción en lo que hemos confesado, hermana, ¿verdad? Vamos a ir al lugar correcto, hermano. Porque sabemos, como dice la Escritura, que las puertas del Hades no prevalecerán. Ese lugar seguro, la iglesia triunfante, nos lleva ¿a dónde? A la victoria. Pero tenemos que estar firmes. Y la iglesia es construida soberanamente. Y Jesús no dijo, Pedro, tú construirás mi iglesia. Tampoco dijo, Pedro, yo construiré tu iglesia. Lo que Jesús sí dijo fue, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esa es una convicción. Así como Pedro la dijo, así también nosotros debemos confesar, ¿verdad? Y ahora sabe usted que no estamos hablando de edificios. Un edificio es un edificio y no una iglesia. Un edificio es un lugar donde la iglesia se reúne porque usted y yo y los demás creyentes somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos el grupo de creyentes los que formamos la iglesia. Nos reunimos en un edificio, pero la membresía, el grupo de creyentes que estamos ahí reunidos en ese edificio, ahorita estamos un grupo aquí y estamos reunidos en este lugar, en este edificio, pero donde está reunida se llama iglesia. La iglesia está reunida en este momento. Y bueno, mire, vamos a ir a 1 Corintios 3:11. Para que cada vez nos aclara más la palabra de Dios. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? De esa iglesia triunfante. Dice ahí en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Solo Cristo es el fundador, es el cimiento de la iglesia. Hermanos, a veces, pues pobrecitos, ¿verdad? A veces hay personas que son nuestros amigos, a veces es nuestra propia familia que está en el lugar donde le están dando una enseñanza errónea, ¿verdad? Y bueno, Jesús es el fundamento de la iglesia y Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra griega aquí es Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús no usa la palabra Petros nuevamente, sino que usa otra palabra, tú eres Pedro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedrita. La piedrota es Jesucristo. La piedrita es Pedro. Ahora, hermanos, vayamos a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito Dios, hermanos, porque estamos y vamos al lugar donde el Señor día con día nos está perfeccionando. Y Él terminará la obra que Él hizo con nosotros. Y si hemos de terminar, terminaremos. Ahí, Filipenses 1:6. 6. Nuestra vida va a terminar, porque Él empezó una obra en nosotros. Y Él la va a terminar como el Señor quiere que terminemos. Y debemos permanecer en nuestra iglesia, donde yo nací en una iglesia. Y en esa iglesia yo quiero terminar, ¿verdad? Y pedirle, Señor,
pues esfuérceme, Señor, esfuérceme, ¿verdad? Para que aquí yo nací, aquí crecí, yo conocí a Cristo Jesús en esta iglesia. Y aquí quiero terminar. Que sea Dios el que cumpla en mí lo que dice este texto, su propósito, ¿sí? Y bueno, hermanos, la composición espiritual de la iglesia, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bien, ¿cuál es la composición espiritual de la iglesia? ¿Con qué construye Jesús su iglesia? Y la construye con piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros. Simón Pedro supo que él no era el fundamento. Mismo Pedro reconoció. La palabra de Dios dice, y dice en el libro de Pedro, él mismo lo escribió. Vamos ahí a 1 de Pedro 2:5. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Dice que esto es lo que él mismo escribió, Pedro escribió. Sí, como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que Jesús un día me enseñó que él era el fundamento. Y yo, una piedra pequeña, pero ustedes también son piedras vivas. Y lo ve, ¿somos qué? Piedras vivas, ¿verdad? No somos piedras muertas, somos piedras vivas y somos edificados sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Hermano, ¿quién es el Señor Jesucristo para usted? ¿Un maestro? ¿Un filósofo? ¿Un profeta? O como puede decir Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, si alguno de nosotros aún no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, recordemos lo que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Queremos llegar a la presencia de Dios? Primero tenemos que tomarnos de la mano del único del que nos puede llevar, que es Cristo Jesús. Él es el único, hermano. A veces cuando en mi trabajo comparto algunas cosas con mis compañeros ahí, les digo: discúlpenme, pero ustedes me preguntan. Yo no les dije que nada, ustedes me están preguntando. Y yo les digo: el único que los lleve y puede llevar a la presencia de Dios, Padre, es el único. Ustedes necesitan tomarse de la mano de Jesucristo para llegar a Dios. Pero ustedes no quieren dejar su idolatría. Ustedes hacen esto. Y eso es abominación a Dios. Cuando ponen en primer lugar Judas Tadeo, que las vírgenes, que eso es idolatría. Esos murieron. Jesús murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y Él es el único que nos puede llevar a ese lugar eterno. Hermano, si usted no ha hecho su decisión, si no ha hecho su confesión de fe, pues hoy le invito a que la haga en este momento. Y quiero que ore conmigo en este momento, para que haga su confesión de fe, como dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a orar y vamos a seguir repitiendo esto, que yo voy a estar aquí como una guía, ¿sí? Solamente pedirle: querido Dios, no he vivido una vida digna de ti. Sé que soy un pecador y que necesito ser salvo. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios que pusiste tu propia vida como pago por la culpa de mis pecados. Y te pido perdón
Sálvame. Por fe te acepto en mi corazón como mi Salvador y Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Hoy, para poder llegar al lugar que todos queremos llegar, cuando yo le presente un plan de salvación a una persona, le digo, ¿dónde te gustaría ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues al cielo. Ok. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús en su corazón? Pedirle perdón por sus pecados y quiere abrir su corazón. Después. No, ahorita no. Entonces, no quiere ir al cielo, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Mañana, ¿Quién sabe? quién sabe. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos, y pues fue un placer estar aquí en este lugar porque es de bendición donde se proclama la palabra de Dios y porque mi hermana en su corazón desea conocer más de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que abrirnos a la palabra y que alguien nos ayude para conocer más de Cristo. Amén. Dios los bendiga.